Es mejor decidir buscar a Dios. Dios no juega a las escondidas. Dios siempre está ahí y dispuesto para ayudarnos, porque de que necesitamos ayuda la necesitamos. Es mejor volverse mientras pueda ser encontrado. No vaya a ser cosa que Él venga a juzgar la tierra y nos encuentre tratando de decidir si lo buscamos o no. Isaías habla de un pueblo llamado Israel. Este pueblo fue muy necio al actuar como si supiera lo que Dios pensaba y planeaba. Es por eso el profeta dice que los pensamientos de Dios no son como los del hombre, ni los caminos del hombre como los de Dios. Su conocimiento y sabiduría son mucho mayores, mucho mayores que los de los hombres. Somos muy poco inteligentes al querer encajar a Dios en nuestro molde. ¿De qué manera? En una ocasión el Señor dijo: ¿qué templo me van a construir ustedes? ¿Qué casa para que yo viva? Cuando las nubes son el polvo de mis pies. Dios camina sobre las nubes. Pero ¿sabe? Tiene una cualidad maravillosa. Aún siendo un ser gigantescamente grande, todopoderoso, supremamente poderoso, dador de la vida, Él dijo: yo no voy a vivir en templos y construidos por las manos de los hombres. Lo que yo quiero hacer es vivir dentro del hombre. Quiero que el corazón, el centro intelectual de los hombres sea mi casa. Desde allí quiero controlar, desde allí quiero bendecir, desde allí quiero demostrar mi gran poder. De dentro del hombre, del interior del hombre. El pueblo de Israel no lo entendió y hasta el día de hoy no lo entiende. Pero viene el día en que sí lo entenderán. Estimado amigo, ¿cómo vamos a encajar a Dios en nuestros planes o en nuestro molde, en nuestra manera de ser? Podemos hacerlo, pero podemos crearnos un Dios a nuestra medida, un Dios que respalde nuestro mínimo intelecto, pero no el Dios todopoderoso. Por eso somos poco inteligentes. Al querer que sus planes y los propósitos de Dios se conformen a los nuestros, imagínense. Dios tiene planes para nosotros, Dios tiene propósitos para nosotros. Uno de los grandes anhelos de mi corazón era estar aquí, precisamente donde estoy sentado, detrás de un micrófono, como pastor, predicando la palabra de Dios, o como hermano. Poca cosa es ser pastor, evangelista, apóstol, maestro, profeta. Eso es poco si no se es luz. Si no llegamos a ser luz, no sirve de nada. Pero uno de mis anhelos de mi corazón era estar aquí, y pasaron años. Pero ese anhelo siempre estuvo vivo en mi corazón. De pronto se abre la puerta y Dios me permite estar aquí, entregando esta enseñanza para ustedes. Probablemente ya lo tenía planeado. Y cuando mi anhelo se conforma a su plan y propósito, délo por hecho. Eso se va a cumplir.
Y si nosotros cuando vamos a Él y clamamos a Él, nuestro deseo y anhelo de nuestro corazón se alinea con el deseo de Dios, eso se va a ver, eso se va a palpar, eso se va a disfrutar. Porque disfruto estar aquí. Me apasiona estar aquí. A pesar de las situaciones, de los contratiempos, de las luchas, pero me gusta estar aquí. Pero ¿cómo yo voy a querer que el Señor entre y encaje en mi molde? O que Él se conforme a mis propósitos. En vez de ello, debemos esforzarnos para poder encajar en sus planes. En sus planes. Porque los planes y los propósitos de Dios trascienden los planes humanos. El ser humano no siempre es capaz de descifrar con precisión, de hecho casi nunca, los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un programa tan perfecto y la humanidad no se da cuenta y esto va caminando. El Evangelio de Jesucristo vino a esta tierra. El reino de los cielos es como una red inmensa que vino a esta tierra. Imagínese usted que usted tiene una red y la lanza al mar. Y de pronto comienza a cerrar la red. Los peces, cuando sienten en su cola la red, huyen hacia adelante y piensan que escaparon. Y piensan que ya están libres de la red. La red es grande, la red es muy amplia. La red se sigue cerrando, pero los peces no se dan cuenta. De pronto nuevamente sienten en su cola la red que los toca cuando se va cerrando y ellos siguen escapando y piensan que se escaparon de la red. Pero llega un momento en que la red se cierra de tal forma en que los peces quedan atrapados. Y cuando el pescador llega con su red cargada de peces, elige los que le sirven y los que no le sirven. Viene la selección, los que sirven y los que no sirven. Y este es el reino de los cielos. Este es el Evangelio. Esta es la buena noticia. Estimado amigo, la red ya está. La red se llama programa de Dios. La red se llama plan de Dios. La red se llama voluntad soberana de Dios. La red se llama decreto de Dios y nada puede detenerlo. Aunque escapemos de su palabra, aunque escapemos de su enseñanza, aunque escapemos de sus mandamientos, pensamos que estamos libres. No lo necesitamos a Dios. No necesito caminar en el camino de Dios. Yo tengo mi propio camino. Pero va a llegar un día en que la red se va a cerrar. El programa de Dios habrá culminado y vendrá la selección. Usted me entiende, ¿no? Los caminos de Dios son misteriosos como la senda del viento. ¿Conoce usted los caminos del viento? ¿Conoce usted cómo está trazado el viento? O como la forma en que el espíritu humano se infunde en el cuerpo del niño, aún en el vientre de su madre. ¿Quién vio eso? ¿De dónde viene el espíritu cuando somos niños en el vientre de nuestras madres? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene el conocimiento del bien y el mal cuando nacemos? Porque nacemos con el conocimiento del bien y del mal. Es un misterio profundo.
Los doctores terrenales ciertamente conocen mucho sobre el tema, pero de este tema espiritual no. Y los caminos de Dios son así, son verdadero misterio. Dios desea que nosotros entendamos su misterio. Por eso que andar por los caminos del Señor trata sobre dejar todo atrás y seguir los pasos de Jesús. Y aún más fuerte es guardar la ordenanza de Dios. Porque no se trata de otra cosa. Es andar por los caminos del Señor. Pero qué difícil es conocerlo a Él. Aún los discípulos caminaron con Jesús en la tierra, compartieron sus momentos de poder, cuando Él hizo milagros, sanó a la gente. Nadie, ningún hombre hablaba como Él. Nadie tenía la autoridad que Él tenía. Él es el Rey, Dios de los espíritus huían de Él. Todo lo maligno huía de Él. Pero un día, cuando la barca también se estaba hundiendo y el Señor sí estaba en ella y se había quedado dormido en el fondo, empezó el viento y la ola tan fuerte que ellos pensaron que iban a hundirse y despertaron a Jesús. Y el Señor se pone de pie en el barco y reprendió con tal autoridad y poder que el viento se calmó y las olas y los truenos y los relámpagos y todo quedó en bonanza. Los discípulos dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Toda la naturaleza está a los pies de Dios, porque Él la creó. Somos un poco inteligentes cuando hablamos de la madre naturaleza, en circunstancia que Dios creó la naturaleza, pero de Él no nos acordamos, del creador de la naturaleza. La naturaleza no nos creó a nosotros, fue Dios. Porque nosotros como seres humanos tenemos el hábito de desviarnos por el camino fácil y sencillo. Es muy sencillo decir Dios no existe y vivo mi vida sin Dios, no hay restricción alguna. ¿De qué mandamiento me hablas? Es muy fácil convertirme en ateo y decir, yo de aquí a partir de este momento no creo más en Dios, se acabó. Bien, es tu decisión. Pero recuerda, la red se sigue cerrando. Porque el hábito de los seres humanos es ese, desviarnos por el camino fácil y sencillo. ¿Y por qué? Porque andar por los caminos del Señor significa dejar todo atrás. Significa negarse a sí mismo. Significa despedirse de la antigua vida. Significa tomar esa mochila cargada de situaciones oscuras y dejarla a los pies de Cristo. Andar por los caminos del Señor significa aceptar el ofrecimiento que Él nos hace. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, dijo el Señor, yo los haré descansar. Es poco inteligente no aceptar una invitación tal, ¿no? Oseas 14:9 dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Bueno, de esto y de mucho más seguiremos hablando. Queremos seguir compartiendo con ustedes. La palabra de Dios es maravillosa.